Buenas noches, compañero. Mi nombre es Julio Pascual Hurtado Díaz. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la número 190-128-62. Mi asesor es el profesor Filiberto Eduardo Manrique Molina. En este momento te voy a responder el reto 5, que es ¿qué reglas se rompen? La película que yo elegí para hacer este reto es La lista de Schindler. Esta película trata sobre el esfuerzo que hace el protagonista Oskar Schindler para salvar de la muerte al mayor número de personas judías durante el holocausto nazi. Para lograrlo consigue que la SS le dé permiso para que los judíos que están en los campos de concentración trabajen en su fábrica, y a cambio de esto él paga una cantidad diaria a la SS por los servicios prestados por los judíos. Esta película está basada en un hecho real, pero debemos tener en cuenta al hacer el análisis que es una versión idealizada de lo que realmente sucede en esta época. En la película nos muestra que lo normal es que los judíos se salvaran, y nos muestra al término de la película cómo van caminando hacia la libertad. La realidad es muy distinta. La realidad es que lo normal es que murieran, y eran pocos los que realmente se salvaban, y cuando termina y son liberados, no van caminando hacia la libertad, simplemente no tenían a dónde ir. Estaban demasiado maltratados físicamente, emocionalmente, como para tratar de alcanzar esa libertad. En los campos de concentración de Auschwitz se dio la orden de asesinar a todo polaco que en el pasado había desempeñado un cargo de responsabilidad. La intención de esto es poder evitar que alguno de ellos pudiera liderar una rebelión. Aproximadamente 750,000 personas fueron muertas por esta situación. De la misma manera, los prisioneros de guerra rusos fueron tratados de la misma manera. De 5,5 millones de prisioneros, al final murieron 3,300,000 y los demás sobrevivieron. Esto ocurre porque para los nazis, los judíos, el pueblo polaco, los judíos y los rusos y algunos otros países eran poco menos que animales, ¿sí? Eran razas inferiores que lo único que merecían eran o ser esclavos o el exterminio. Para responder a la pregunta ¿qué reglas se rompen?, que es finalmente a donde nos lleva esta presentación, tenemos que hacer un análisis un poco más profundo. Después de ver la película, investigué un poco, viéndolo ya con esta manera del derecho, y a mi punto de vista, y en estricto derecho, no se rompen reglas internacionales por el simple hecho de que en ese momento no existían. Las leyes con las que condenaron los juicios de Nuremberg no existían en ese momento. Mi primer pensamiento fue que se violó el tratado del convenio de Ginebra por el trato de los prisioneros, pero no existía ese convenio, no existía al momento de los hechos, entonces no puede haber sido violado. No existían leyes, estatutos internacionales que penalizaran la esclavitud, que penalizaran la tortura, que penalizaran el asesinato. Esto se creó después, fue una consecuencia de lo que sucedió. Podemos pensar que moralmente sí, en efecto, una violación brutal a los derechos humanos, pero no podemos en el derecho basarnos en la parte moral. Es algo muy peligroso porque la moral es algo personal, es de mí hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, lo que para mí es moralmente correcto no lo tiene que ser para otra persona y viceversa. Entonces debemos tener en cuenta que en ese momento muchos de ellos, su defensa era estoy siguiendo órdenes, soy un soldado, se me ordena y lo tengo que hacer. Y fue parte esto de las defensas que hicieron de los acusados en los juicios de Nuremberg.
el hecho de que se estaba aplicando retroactividad al derecho, se estaba creando una ley posterior. Después de mucho revisarlo, dieron con una parte en donde en el código alemán sí estaban tipificados estos delitos, estaba tipificado el asesinato, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, la tortura, y por ahí es por donde finalmente se pudo llegar a decir, ok, esto es después, posterior a esto, pero en el momento en que tú lo hiciste, sí existía en tu código penal, que no lo aplicaras es otra cosa, pero de que existía, existía. Entonces, en ese es en donde realmente yo considero que no se violan preceptos internacionales. ¿Cuál es el gran aporte de esta etapa? Bueno, a partir de aquí es donde se crea la Corte Penal Internacional, se empiezan a firmar los tratados, los convenios, y entonces nos da todo ya un marco regulatorio ahora sí para poder frenar este tipo de situaciones, para que no vuelva a sucedernos en el futuro el tener esta forma de maldad, por poner algún nombre, y frenar, ¿sí? Entonces ahora sí ya existen los mecanismos y ahora sí, posterior a esto ha habido genocidios en Ruanda, en varios países, y ahora sí ya se pueden juzgar con estas leyes, ¿sí? Creo que es el gran aporte, el haber detonado la parte penal y de protección hacia los derechos humanos, tanto de los civiles como de los combatientes. Todo, muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes.